ahí es donde empieza la parte de que se quieren quedar con sus intereses. Quizá a lo mejor la persona, la mujer, quiere más porcentaje de la propiedad, o el hombre, puede ser ahora sí que mezclado. Y es ahí donde, a través de los juicios, donde nosotros también, cada avalúo tiene una certificación. No es lo mismo emitir un avalúo para el Poder Judicial, para un banco, para un particular. Cada uno tiene una especialización, y ahora sí que tienes que tener tu credencial para ese tipo de avalúo. Entonces, en conjunto con un abogado, se le puede dar disolución a ese caso a través del avalúo, que ya sería un instrumento de negociación, donde si tú dices que vale 3 millones y el marido dice que vale 4, pues ahí el evaluador va a dar el valor exacto, con un sustento y una metodología que ya está validada. No estamos ahora sí que inventando el hilo negro. Y herencias también, herencias es muy común cuando es lo más caótico. Por ejemplo, es una casa, y a lo mejor es una casa que no tiene un valor muy alto, pero resulta que son 10 herederos. Agárrate que los 10 herederos están esperando la herencia para ya no trabajar el resto de su vida, y resulta que la casa pues no tiene el monto que se pudiera considerar, ¿no? Para que ellos pudieran vivir el resto de su vida con ese recurso. Entonces, pues sí, empieza muy fuerte una controversia ahí, en donde nosotros también muchas veces lo que hacemos, ya cuando es mucha gente, podemos hacer reuniones donde se presentan todos los familiares y vamos exponiendo el avalúo, vamos explicando por qué. Obviamente hay dudas, o a lo mejor también hay algo que se debate, pero también se lleva a buenos términos. Esa es nuestra especialización, hacer llegar a buenos términos estas negociaciones en estos diferentes rubros. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, estoy súper contenta. Siempre lo digo, porque tengo invitados muy especiales y que creo que cada invitado nos deja un aprendizaje. Y hoy tengo el honor de tener aquí al lado a Ramón Madrigal, en donde él hace todo este tipo de avalúos. Su empresa se llama Avalúos Madrigal. Así que bienvenido. Gracias por el espacio, por la invitación, y pues me encanta poder platicar a lo que me dedico, a lo que me apasiona. Además de mi trabajo, pues es mi hobby, y pues estamos listos para poder aclarar dudas, hablar de este tema tan grande, tan extenso, que es la evaluación desde la parte de los activos y los intangibles, y el ser una cuestión profesional que tenga un respaldo, y que a través de eso nosotros podamos ayudar a que la gente pueda negociar de manera segura, no pierda utilidad en sus propiedades cuando las venden, y que todo este proceso los lleve a un puerto seguro. Claro, porque, a ver, Ramón, tú me dirás si me equivoco o no, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos, los que tenemos una casa, ¿no? En la casa a lo mejor donde naciste, donde creciste, y que a lo mejor esa casa que habitan tus padres, pues fallecen. Entonces hay que vender la casa. Entonces entran ahí los hermanos a ver en cuánto vamos a vender la casa, y unos dirán, pues vale tanto, otros valen menos, otros valen más, porque considero que hay esta parte afectiva que es lo que mueve, ¿no? Y entonces a lo mejor pierdes de vista todo lo demás que tiene que ver la zona en la que está la casa, cuántos años de construcción tiene esa casa, ¿no? Y también el estado en la que está. Entonces, platícanos un poquito de esto, porque yo me imagino que así te han llegado, no uno, miles de casos. Sí, claro, y es muy común y delicado la parte que comentas ahorita de las familias, de las herencias. Es un tema que nosotros enfrentamos día con día, ya que entre más grande la familia, pues son más opiniones, son más puntos de vista, y cada familiar tiene sus consejeros, que a lo mejor no tienen título y no tienen ni estudios, pero son consejeros. Ajá. Entonces, es un tema en donde nosotros nos hemos vuelto especialistas, desde herencias grandes hasta herencias chicas, y
aquí lo importante es que todos estos integrantes de la familia estén convencidos del paso que van a dar a través de la evidencia y el estudio profundo que nosotros les hacemos pues ver a través de nuestra metodología de evaluación. Y es ahí donde tenemos que mediar bien la parte de me caso con el precio sentimental que yo siento y que yo creo y que a lo mejor estoy convencido, y luego ahorita hay un boom con todo esto de la inteligencia artificial y herramientas que se ponen a disposición en portales a través de una mensualidad muy económica, y entonces empieza la gente, ¿para qué contrato un valuador? Exacto. Si aquí pago $30 al mes y saco mis valores rápido. Pero sorpresa, nos hemos enfrentado a muchos problemas a través de esas aplicaciones, que ahorita también voy a tocar el tema, pero volviendo a la cuestión de la familia, es ahí donde ha habido casos. Por ejemplo, nos ha tocado una herencia donde son 8 hermanos, recordando algunos, no voy a mencionar nombre ni mucho menos, claro, pero donde 6 están convencidos de la evaluación que se les hizo, y además, ¿qué crees? Todavía las ofertas que les hacen son muy parecidas al valor que está reflejando el avalúo. Sí, y es algo que nosotros medimos mes a mes, donde tenemos un registro del valor que yo te emití del avalúo al valor que tú estás cerrando la venta. Porque mi trabajo, nuestro negocio no termina cuando yo te entrego un documento y te lo sustento y te lo explico para que tú tengas todas las herramientas de negociación, sino que vamos más allá, donde yo estoy monitoreando de ese valor que yo te emití, cuál fue tu valor de cierre. Entonces, aquí en esta familia que te comentaba, 8 personas, 6 de acuerdo, 2 no están en acuerdo, y el inmueble, el otro día me hablaron, y pues también sigue ahí donde está, o sea, calentándose, ¿verdad? Porque claro, pues no está produciendo, no es nada, y aferrados a un valor que ya hicieron varios ofrecimientos y es algo muy cercano al avalúo. Entonces, bien delicado esta parte familiar, porque si no podemos llegar a buenos términos, ¿qué está pasando? Es un dinero que está ahí parado, quizá muchos tienen la necesidad del recurso y no puede por estas ideas tan arraigadas y de antaño que son simplemente asentimiento, porque no hay un sustento financiero, no hay un sustento de nada, solamente yo creo y me dijeron. Sí, y creo que es como un pretexto del no querer venderlo, ¿no? Y también, como tú lo acabas de decir, es una mala información o hay una sobreinformación, pero mala, ¿no? ¿A qué voy? Que yo por lo pronto, yo he escuchado, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿para qué gasto en este tema de que vayan a darme un valor a mi casa, ¿no? Si a lo mejor me lo puedo ahorrar en otras cosas, pero se pierden de vista muchas otras, ¿no? Como a lo mejor efectivamente toda esta parte de logística, de organización, de estructura, de qué papeles se necesitan, porque probablemente tú no sabes qué papeles vas a necesitar y como tú bien lo dices, a lo mejor alguien te aconseja, pero te aconseja mal. Y entonces, en lugar de avanzar, pues estás generando un problema, ¿no? Y entonces estos problemas a la larga pues se hacen todavía mucho más grandes, y yo creo que si una casa, como este ejemplo que tú acabas de poner, que no se vende porque no se han puesto de acuerdo, porque viene este valor sentimental, pues conforme pasa el tiempo va a valer menos. Exacto. ¿Verdad? Porque el inmueble se va deteriorando, obviamente genera plusvalía, cualquier inmueble va a generar plusvalía, dependiendo de la zona, puede ser un impacto fuerte o puede ser una zona que se mantenga, digamos, a través de los años con un crecimiento no muy considerable, pero el inmueble pues va perdiendo valor. Y aquí exactamente caemos en 3 puntos que son los que siempre enfrentan principalmente las personas que promueven los inmuebles. ¿Sí? Desde que no se detecta un problema técnico o legal, es decir, tienes unas escrituras que dicen una superficie 200 metros, pero acudimos a la propiedad nosotros como profesionales y es nuestra responsabilidad y no debe de dejarse de lado las mediciones donde se corrobora que la parte legal está bien, está en escritura y sí, efectivamente son los 200 metros. Pero sorpresa, que parece que, ay, ¿sabes qué? No, es que midiéndola, mide 180.
o mide 2.20. ¿Qué pasó? ¿Se abrieron los muros? ¿O el vecino está invadiendo también el lote de nosotros? ¿Qué está pasando? O también otro punto que es muy común es la parte de que cierran la negociación, pero a lo mejor viene con un crédito bancario, hipotecario, y resulta que el valor que emite el banco es menor al que está cerrando la venta. Y ese gap o esa parte que queda ahí remanente es donde empieza la controversia, ¿no? Porque el nuevo quizá propietario dice, oye, pero acordamos este precio, pero luego el banco lo está poniendo en este precio. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces, si tú realizas una evaluación con anticipación para gestionar todos estos riesgos y problemas, obviamente esto va a tener un impacto fuertísimo en la rapidez de negociación y que ahora sí, como dicen, se cuaje el negocio, ¿no? Y también es bien sabido y es algo bien peligroso las habladas, ¿no? No, ¿sabes qué? Mi vecino el año pasado vendió en tanto. Y el de aquí a 2 cuadras vendió en tanto. Pero no hay un sustento de nada. O sea, quizá fue algo que te dijeron de bote pronto ahí cuando ibas caminando en la colonia o te lo encontraste y quizá ese número no es exactamente el que se cerró. Hay muchas variantes donde no hay algo sólido. Y es entonces donde nosotros gestionamos estas 3 cosas que te digo que pasan y que pueden ayudar bastante a la negociación y a la prevención de este tipo de riesgos. Y por ejemplo, Ramón, si tú tienes, a lo mejor hay tus escrituras, ¿no? Y en esas escrituras, como tú bien lo dijiste, pues dice tantos metros cuadrados y cuando tú vas a evaluar esa casa, dices, pues no, realmente son menos metros cuadrados. Y que probablemente a lo mejor si el vecino se llevó un pedazo, porque así es, ¿no? ¿Qué tipos de problemas legales puede tener una situación así, verdad? En el cual la persona pueda moverse, pues para ver qué se puede hacer con respecto a lo que dice, ¿sí? Que sea catastro, ¿sí? Y lo que realmente es. Exacto. Mira, principalmente aquí lo que se tiene que hacer es un levantamiento en donde una persona certificada, como es un topógrafo, se le conoce, realice las mediciones precisas y este levantamiento se va directamente al notario. Y el notario tiene que, le llaman una rectificación de la escritura, donde ahora sí va a poner las medidas precisas y exactas. Ahora, de ahí también se puede desprender un juicio, porque puede pasar que el vecino se haya dado cuenta donde a lo mejor tú invadiste o viceversa, te están invadiendo. Entonces, si esos 20 metros que son míos y que estaban legalmente en mi escritura, tú los tienes, pues, ¿por qué te voy a decir, no pasa nada, listo? No, tiene que haber una cuestión legal en donde se realiza un juicio y se hace, le llaman un apeo y deslinde, donde se delimita bien el predio y se puede llegar a buenos términos. Esos son el tipo de repercusiones que pudiera haber, digamos, por una escritura que trae errores. Pues es que eso está terrible, ¿no? Porque a lo mejor tú vas feliz porque crees que tienes 1000 metros cuadrados y dices, wow. Y a lo mejor resulta que no son los 1000 metros y que son 800, ¿no? Entonces, yo sí creo que son como estos temas como muy delicados en el cual la gente se puede llegar a frustrar y que yo me imagino que te ha llegado gente pues que se enoja, que se frustra, que dice, ¿cómo es posible? Esto no vale nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con estos temas? Porque de alguna manera es un mediador, porque vas a encontrar diferentes personalidades que van a ir contigo, ¿verdad? A pedirte alguna asesoría y gente con un carácter donde dice, pues no estoy de acuerdo con esto. A lo mejor gente que diga, pues sí, gente a lo mejor que se deprime, no sé. ¿Qué tipos de casos te han tocado, Ramón? Fíjate que bastantes hemos tenido desde, por ejemplo, el inquilino que está rentando a lo mejor un terreno donde está produciendo diferentes perennes o frutas o frutos y ya tiene tiempo rentándole y pues ya tiene una inversión dentro de un terreno que no es suyo. Y exactamente en ese gap estamos nosotros,
donde hacemos reuniones con estas dos personas, comprador y vendedor, y yo estoy como, llamémosle, una parte mediadora, en donde les explico, o sea, me puede dar un argumento la persona, no, ¿sabes qué? Es que yo vi un terreno que se vendió el año pasado en tanto. Ok, fue el año pasado y el día de hoy ya no tenemos la información y también ese terreno, qué características exactas tenía, porque la tierra tiene muchas variantes desde su forma. O sea, no es lo mismo tener un rectángulo, un triángulo o una L, ¿sí? O la accesibilidad. ¿Por dónde acceso? ¿Por brecha y en cuatrimoto porque de plano está complicado? ¿O puedo accesar ya con un camino urbanizado, con servicios y demás? Entonces, eso es otra cosa que impacta, y la calidad de la tierra que al final del día nos va a repercutir en las toneladas que puedan producir de cualquier siembra que se esté ejecutando. Ese es un tipo de avalúo que se nos ha presentado. Es un avalúo comercial para negociación entre partes. También los divorcios. Los divorcios es un tema bastante terrible, extenso, en donde, pues, de por sí la situación no está ya nada fácil, ¿sí? Porque ya hay un rompimiento de una relación, hay desgaste, obviamente. Ya ahorita ya, pues ahora sí que fue el desemboque de todo lo que pasó, ¿no? Pero anteriormente, pues, ve tú a saber qué puede haber pasado, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, pues tú sabes de esos temas. Yo qué te voy a explicar a ti, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza la parte de que se quieren quedar con sus intereses, ¿no? Quizá a lo mejor la persona, la mujer, quiere más porcentaje de la propiedad, o el hombre, o sea, puede ser ahora sí que mezclado. Y es ahí donde, a través de los juicios, donde nosotros también, porque cada avalúo tiene una certificación. No es lo mismo emitir un avalúo para el Poder Judicial, para un banco, para un particular. Cada uno tiene una especialización, y ahora sí que tienes que tener tu credencial para ese tipo de avalúo. Entonces, en conjunto con un abogado, se le puede dar disolución a ese caso a través del avalúo, que ya sería un instrumento de negociación, donde si tú dices que vale 3 millones y el marido dice que vale 4, pues ahí el evaluador va a dar el valor exacto, con un sustento y una metodología que ya está validada. No estamos ahora sí que inventando el hilo negro. Y herencias también, herencias es muy común cuando es lo más caótico. Por ejemplo, es una casa, y a lo mejor es una casa que no tiene un valor muy alto, pero resulta que son 10 herederos. Y agárrate que los 10 herederos están esperando la herencia para ya no trabajar el resto de su vida, y resulta que la casa pues no tiene el monto que se pudiera considerar, ¿no? Para que ellos pudieran vivir el resto de su vida con ese recurso. Entonces, pues sí, empieza muy fuerte una controversia ahí, en donde nosotros también muchas veces lo que hacemos, ya cuando es mucha gente, podemos hacer reuniones donde se presentan todos los familiares y vamos exponiendo el avalúo, vamos explicando por qué. Obviamente hay dudas, o a lo mejor también hay algo que se debate, pero también se lleva a buenos términos. Esa es nuestra especialización, hacer llegar a buenos términos estas negociaciones en estos diferentes rubros. Claro, y qué importante esto que acabas tú de mencionar de las credenciales, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Una persona que no tiene una credencial, donde no esté certificado, a lo mejor porque no es el tema que realmente, o la especialidad que él tiene, pues a lo mejor eso todavía se complica mucho más. Y ahorita que me dices esta parte de las herencias, pues a mí una vez me tocó ver a unas personas que vendían un terreno, y que ese terreno pues fue heredado de sus padres, ¿no? Y entonces no sé cuánto costaba el metro cuadrado del terreno. Entonces ellos pusieron un valor súper alto, que eran como 3 hermanas, y que obviamente pues cuando tú ibas dices, pues no vale, o sea, no lo vale, porque aparte pasaba un río por ese terreno. Entonces pues también ya no era algo como seguro como para poder construir, ¿no? Y entonces a mí me tocó ver que fue un caos, porque tanto la persona que vendían, que eran las hermanas, como él,
como el comprador, ¿sí? Pues el comprador dice, ¿cómo voy a comprar esto que ni siquiera tengo esta seguridad? Porque aparte no estaba bien escriturada la propiedad, ¿sí? Y llevó el juicio, pues que como 1 año o año y medio hasta que se pudieron hacer los trámites de la compraventa. Entonces, sí creo que esta parte de asesoría en donde también la gente pues quiere las cosas inmediatas. O sea, dímelo, pero ya dime ya rápido cuánto cuesta, pues ya lo quiero vender, ¿no? Y por eso hay también casas que tardan muchos años en venderse, o terrenos y muchos años en venderse, y otros que se venden rapidísimos. ¿En qué consiste todo eso? No sé, platícame. Sí, hay zonas que se empiezan a saturar de oferta. O sea, hay una sobreoferta y tú sabes, la ley de oferta-demanda. O sea, entre más ofertadores haya en el mercado, tus precios van a tener que evaluarse más y ajustarse más. Sí, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un síndrome en el área sur de la ciudad que tenemos un exceso de ofertas. O sea, hay muchas colonias que están saturadas de propiedades vendiéndose. Por ejemplo, bugambilias. Tenemos un montonal de casas, las que quieras, chica, mediana, grande, lujosa, semilujosa, términos medios, el Palomar, Cañadas, muchas partes del sur que siguen lanzando preventas. Entonces, todo burbuja inmobiliaria, pues sí nos lleva a que empiece a haber un freno de la absorción, le llamamos, la absorción inmobiliaria, porque pues está lleno de ofertas, o sea, ya están sobrepasando lo que puede aguantar el mercado, llamémosle. Y así estás en un mercado donde sí hay más demanda, pero también hay no hay tanta propiedad, es difícil encontrarlas, ahí pues son súper codiciadas, sí. O sea, y obviamente también influye el monto en el que se está vendiendo. No es lo mismo vender una propiedad de 2, 3, 4 millones de pesos a vender una propiedad de 25 millones, 50 millones. Sí, son propiedades, obviamente, tú sabes, el nicho de mercado se va haciendo cada vez más chico. Quizá la de 3, 4, pues tienes una gama de perfiles de gente que se las puedes ofrecer y que pueden llenar sus expectativas, pero si ya nos vamos a los 50, 100 millones de pesos, pues obviamente el poder adquisitivo de esa población, pues es contados los que podemos encontrar con ese poder adquisitivo para adquirir las propiedades. Y pues otro factor que también pasa mucho es, gracias a Dios ya tenemos la ley inmobiliaria que entró en rigor, el tener ya agentes inmobiliarios capacitados para realizar este tipo de trabajos, porque siempre un agente inmobiliario te va a acompañar en todo el proceso, desde que la va a promover, desde que se tiene que dictaminar el valor al cual se va a proyectar, que le tiene que dar seguimiento, que tiene que analizar la documentación para ver si está en regla, o sea, todo el proceso. Y también muchas veces que cada vez se va disminuyendo más, porque ahorita, o bueno, anteriormente, cualquier persona puede ponerse a vender propiedades. O sea, dime tú, ¿dónde se exige a lo mejor un grado académico, un título, sí, un curso o algo, un checklist donde puedas decir, para agente inmobiliario necesita esto y esto y esto? No hay nada. Decía alguien, un referente grande en la industria, que el negocio inmobiliario es un negocio millonario, pero es el más informal del país. ¿Por qué? Porque no hay esta regulación. No hay esta regulación también de precios, en donde muchas veces se lanzan precios exorbitantes y vemos Guadalajara, que pues es de las ciudades más caras de la República para vivir. Uh-huh. Donde el incremento, si tú analizas los valores concluidos del año pasado a este año y vas viendo la plusvalía que va generando principalmente en zonas de alto impacto de plusvalía, pues es exagerado el porcentaje que van incrementándose, ¿no? Pero todas estas cuestiones que te comento son lo que nos va alentando cada vez más la venta, ¿no? Puede entrar a lo mejor alguien inexperto que es su primera propiedad o que no está bien capacitado y pues ya te puso un valor de mercado aquí, claro, cuando el mercado solamente te aguanta aquí,
¿sí? Luego, no se analizó la documentación y resulta que trae problemas, como lo contamos ahorita, en escritura. O también tiene problemas en la sanidad de la construcción, ¿no? Porque esa es otra cuestión que también nos encargamos los evaluadores, de poderte indicar, como cuando vas a comprar un carro, ¿no? Que llegan y le conectan el sensor para ver todas las fallas que trae. Entonces también una propiedad que si tiene grietas, falta de mantenimiento, algún problema que esté ahí latente, porque muchas veces una vez nos tocaba evaluar para un banco donde el municipio publica, o sea, dentro de ese inmueble pasaba una falla sísmica. O sea, a la mitad, o sea, partía el terreno la falla sísmica. Entonces nosotros lo detectamos, avisamos al banco, porque el banco a lo mejor va a sacar un crédito o va a obtener un crédito la persona de 10 años y va a poner ese inmueble en garantía. Y imagínate en 10 años donde agarre el sismo ahí y se parte en dos la propiedad. Sí, claro. Entonces es indispensable todo esto que sí se tome en cuenta y que acudas con un profesional que en realidad pueda darte el servicio de esta forma. Fíjate que sí, porque me refiero a que muchísima gente dice, ¿para qué gasto? Pero pues sí, gastas más por todos los problemas que se originan por no tener una buena asesoría. Y qué importante sería de veras que tu firma valiera, que el valor de esta parte de conocimiento de lo que estás haciendo, porque a veces sí caes en manos de gente que te venden, y de hecho de inmobiliarias, o sea, que te dicen, sí, vendemos tal terreno, sí, y eso le pasó a mi hijo, fíjate, compró un terreno y pues ¿cuál? No hubo terreno tal cual, o sea, qué grueso, y perdió el dinero. Entonces dices tú, ¿cómo es posible? Pues ¿por qué? Porque obviamente no se acercó a lo mejor con la persona indicada, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena, digo, la gente que vaya a ver este podcast, que preste atención con quién ir, como en todo, ¿no? Porque a veces hay una sobredemanda también de personas o de agentes que te vendan y que te digan, pues sí, vale esto, y que como tú dices, a lo mejor no tienen los papeles necesarios para, que tiene que ver con investigar, ¿no? Porque también cuántas veces hay remates de casas por medio del banco, ¿no? Y dice, me costó regalada la casa, pero después resulta que ya ni te quedaste con la casa. ¿Qué pasa ahí cuando hacen este tipo de remates? Sí, mira, los remates bancarios es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque ahí hay pues es un riesgo latente que todavía no se borra y que ahí está y ahí existe. O sea, tú no estás comprando una propiedad que la puedas desplazar el día de hoy. Es una propiedad que tiene un juicio en curso, que te aseguran que se va a resolver y que la vas a tener. Y claro, como tú bien mencionas, te llena el ojo. O sea, dices, no inventes, yo he visto la zona y ahí andan en 3 millones, me la están vendiendo en 2. Claro, es un negociazo, la voy a comprar. Entonces, ¿qué pasa? No analizas bien el perfil. Por ejemplo, este tipo de situaciones tienen que ser tratadas con alguien que tenga muchos años realizando remates bancarios. Son personas que han estado en múltiples juicios, ahora sí que tienen horas de vuelo dentro de este rubro y sí pueden resolver las cosas, pero no es seguro. O sea, ahí está el riesgo. Yo, la verdad, o sea, si tú me dijeras, Ramón, tú inviertes en remates bancarios, yo no lo haría. No. A mí se me hace muy riesgoso y el día de hoy hay muchísimos mecanismos inmobiliarios de inversión donde podemos encontrar buenos rendimientos y que son muchísimo más sanos y fáciles de adquirir, ¿sí? Y hay otra cuestión que también me gustaría comentarte, que hay veces que no saben que un valuador lo hace. Ahorita que tenemos tanto crecimiento vertical aquí sí, claro, en Guadalajara, en donde tú sabes que cuando se ejecuta una obra, pues tienes colindantes, ¿no? Tienes propiedades vecinas, en donde pasa mucho y nos ha tocado bastantes casos. Que paran la obra. Una que paran la obra y otra que afectan de una manera radical la propiedad. Es decir, grietas que ya traspasa el sol. O sea, ya entra luz a través de la grieta, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas son muy comunes y la gente no sabe y no se protege. Digo, la constructora tiene la obligación de tener un seguro, obviamente. Pero, ¿qué pasa si no hay un registro? O sea, si la propiedad, tú como constructor, a lo mejor la propiedad ya estaba
pues en las últimas, ya casi llegando a estado ruinoso, pero no te diste cuenta y no tienes ningún registro y llega el vecino y te dice, me dañaste mi propiedad, me la pagas, ¿sí? Y ya estaba así, no hay registro. O viceversa, estaba en muy buen estado y pasa algo y también no hay un registro. Entonces, los valuadores inmobiliarios también entramos en esta parte, en proteger y blindar tu propiedad con una obra vecina, en donde si va a haber movimiento de tierras y excavaciones, pues es muy probable que, imagínate que tu propiedad a lo mejor que colinda tiene 60 años. Si vamos, por ejemplo, a la Americana, pues está explotadísima. Y hay propiedades, y nos ha tocado hacer bastante, le llamamos fe de hechos, donde nosotros hacemos una radiografía de la propiedad al día de hoy y la certificamos con un notario para que tenga validez jurídica. Entonces ahí ya queda una radiografía, un registro de cómo estaba la propiedad para que ambas partes, tanto constructor como vecino, estén en la misma sintonía. O sea, mi propiedad está al día de hoy así, ¿sí? Entonces tú eres responsable en la ejecución de la obra de cuidarla y que no se me afecte. Y si pasa, pues ya tenemos aquí este registro y nos vamos sobre de eso, ¿no? Porque muchas veces, como tú decías, no, hombre, ¿cómo gastar en eso? Una vez nos tocó una torre muy grande, que, bueno, no voy a decir domicilios, pero muy grande, donde colindaba con bastantes torrecitas de departamentos de 4 niveles de más de 35 años. No, bueno. Y era un montonal de torrecitas. Pues bueno, de esas torrecitas la mitad nos solicitó el servicio, la otra mitad no quiso. Entonces empieza la obra y todo. Y ya cuando sucede el problema, que ya el inmueble se afectó, el juicio es más largo porque no había un registro y ya se dañó. Entonces hay que volver a ver en qué estado estaba, sin pruebas, sin registros, y todo eso toma más y más tiempo. En diferencia, cuando tú tienes algo palpable, esta fe de hechos que comento, esta radiografía, pues ya tienes de dónde echar mano y obviamente el juicio pues va a ser más llevadero porque ya hay una prueba y un respaldo de cómo estaba la propiedad. Sí, entonces son ciertas cuestiones que a lo mejor muchas veces la gente no sabe, que los valuadores también entramos en esta parte. Te comentaba en un inicio, la evaluación es tan extensa. Una vez nos tocó una persona que necesitaba un avalúo para poder hacer el pago de una persona que estaba en la cárcel para que la pudieran dejar salir de la cárcel a través del pago de esta propiedad, pero exigían un avalúo para ver si la propiedad podía valer lo que era la fianza. Entonces, tienen muchas aplicaciones que muchas veces no sabemos que el avalúo puede también ayudarte a gestionar este tipo de problemas. No, pues sí, son bastantes, ¿no? Porque también esta parte en donde a lo mejor tú tienes tu casa, ¿no? Y se pone, la casa del vecino la vende, porque ya, pues como tú dices, todo va para arriba. Y entonces empiezan a construir el edificio. Te quedas sin agua. Y toda la colonia se queda sin agua, ¿no? Y entonces también ese es un tema, y qué padre que puedan asesorar, porque es hacer conciencia también, ¿no? Porque los que están en colonias viejas y si se quedan sin agua, de por sí hay escasez, y todavía la construcción, porque hay demasiada construcción, pues también afecta a las propiedades que están ahí como vecinas, ¿no? Sí, indiscutiblemente no hay muy buena planeación en cuanto a que pues todos los proyectos que se han ido desprendiendo se autorizan y se autorizan y se autorizan, pero la planeación en cuanto a las vialidades, en cuanto al flujo de gente, en cuanto a los servicios, pues eso está de lado. O sea, solamente pues vamos construyendo, vamos viendo qué producto desplazamos, cuándo están los precios de mercado, a qué mercado vamos a atacar, qué perfil tienen los clientes y demás, lo que tú gustes y mandes, pero la planeación de qué va a pasar con la colonia es un tema que no muchas veces se trata. Y hay algunas empresas que han surgido que certifican a los desarrolladores para que sí sean confiables. O sea, que sean desarrolladores. Muchas veces, si el desarrollador pues lleva ya varios problemitas por ahí, pues
puede ser ya un foco rojo, ¿no? Pero hay muchos que sí también se certifican ante estas instituciones y ante estas empresas, donde ya nos da más confianza que están certificados y que van a hacer un proyecto que en realidad va a surgir frutos y no va a tener estos problemas. Bien. No, bueno, creo que este tema está muy amplio, como tú me lo dijiste antes, ¿no? Porque creo que abarca muchas cosas de las cuales no estamos informados. Y yo creo que informar es conocimiento antes de tomar una decisión, ¿no? De cualquier cosa, que a veces vale la pena invertir en algo que es necesario porque nos va a ahorrar problemas a la larga. Entonces, para que la gente sepa, echen ojo, porque hay que siempre asesorarse con gente adecuada, en empresas que estén bien formadas, con personas capacitadas, porque creo que eso es lo más importante. Y me encantaría seguir platicando porque me encanta platicar y me encanta escuchar porque siempre lo digo, aprendo mucho de la gente que invito, de temas diferentes, porque obviamente nos informamos, ¿sí? Y pues me encantaría que dijeras, así para puntualizar, como 5 aspectos que tú consideras que son los más importantes de las cuales las personas tienen que buscar a un buen valuador. Claro que sí. Pues desde el que se te genera la idea, ¿no? De que quieres tú a lo mejor hacer algo con ese inmueble. No sé qué vayas a hacer, pero algo. Desde ahí, desde que se te genera la idea, hay que buscar varias especializaciones para que pueda esto llegar a buen puerto, ¿no? Un ejemplo claro. Voy a vender mi propiedad. Ok. Número 1, ¿en cuánto la vas a vender? Número 2, ¿cómo van a estar los impuestos? Ya viste, antes de, no cuando llegues a la firma ahí en la notaría y, oiga, de ISR va a ser tanto. ¿Cómo? Si ya mi utilidad se me fue en los impuestos. Entonces, desde ahí, desde la concepción de la idea, hay que empezar, ese es el primer punto, a asesorarse. El segundo punto sería, desde que se empieza a promover la propiedad hasta ya que se va a hacer la venta, tener ya la estrategia bien planeada. Hablando de la promoción, hablando del valor proyectado, hablando de la cuestión fiscal, hablando de la cuestión notarial. Todo eso tiene que estar antes de bien planeado, porque si no van a venir las sorpresas y se te va a caer la negociación. ¿Sí? Un problema en escritura, ya se te cayó la negociación. O un problema, como hablábamos al inicio, ¿no? Del avalúo del banco más alto más bajo y tú cerraste en un valor más alto. El tercer punto también sería, yo tuve un concurso de oratoria hace algunos días y hablaba de eso y decía, no te enamores del precio, enamórate de la evidencia. Y que dejemos de lado, sí, ok, quizá fue la primera casa que construiste o te la heredó tu papá y tu papá la construyó con sus propias manos. Pueden venir muchos sentimientos encontrados con la propiedad, pero si en realidad no te alineas a la oferta de mercado y a las ventajas y desventajas que tiene tu propiedad, no se va a poder concluir nada. Tienes que tener mucha conciencia y bajar las emociones de querer lograr algo que pues ya a lo mejor ya lo recibiste de muchos comentarios de muchos lados y quizá pues es algo ya que tienes que corregir, ¿sí? Otra cuestión es también revisar la sanidad de la propiedad, porque compras a lo mejor una propiedad que a lo mejor ya trae problemas en instalaciones, en estructura, también analizar la zona, porque la zona muchas veces, si no sabes, supongamos una zona que se inunda y pues ya te encantó la casa y la vas a comprar, pero pues no, resulta que en fechas se inunda y no puedes salir de tu casa. Entonces, ¿qué va a pasar? O también la situación actual de la propiedad. Fíjate que están comprando la casa de al lado y van a realizar una construcción. Entonces, hay que analizar todos estos 5 puntos que comento para que en realidad puedas llegar a buen puerto y no acelerarse y no enamorarse de lo que a lo mejor te pueden decir. O sea, porque, por ejemplo, yo como valuador te puedo querer endulzar el oído y decirte, no, tu propiedad a lo mejor en el mercado vale 5, yo te digo, no, vale 7. ¿Pero para qué? ¿Sí? Y lo mismo el inmobiliario, pues a lo mejor él querrá ganar una mayor comisión porque siempre pues va en función del valor comercial y la va a subir de precio.
Entonces, todas estas cuestiones Sí, claro. pues, nos llevan a una problemática tremenda. No, bueno, qué importancia es saber qué hacer y saber con quién dirigirse. Porque a veces ni tenemos ni idea con quién dirigirnos. Pensamos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, yo de verdad estoy muy agradecida de que hayas estado aquí, que nos hayas informado, que sé que hay más información acerca de esto, porque creo que es muy extenso este tema y que la gente que pueda ver este podcast seguramente te va a buscar porque va a tener esta conciencia de que no podemos hacer nosotros solitos las cosas, porque son muchos temas que van de la mano que a nosotros, que nosotros no somos los especialistas, pues se nos pueden ir, ¿verdad? Fácilmente. Y vamos a tener mayor complicación para nuestras casas que compremos, ¿no? Entonces, qué bueno que existen gente como tú, que tengas esta empresa con donde puedas tú asesorar y, por supuesto, ir de la mano siempre con alguien que esté bien capacitado. De veras te agradezco, pero ¿qué crees? Yo te dije que íbamos a hacer así como algo así de terapia, ¿cierto o no? Ya yo aprendí algo así de la parte de los evalúos, de todo esto, pero queremos conocerte un poquito, ¿cómo ves? Claro que sí. ¿Te parece? Adelante. Bueno, mira, enfrente de ti tienes estas cartitas que están aquí. Okay. Entonces te voy a pedir que las tomes y que las revuelvas unas 3 veces. Uh-huh. Y que me hagas favor, así sin verlas, y me pasas 3 cartitas. Ok. Aquí es como la energía de la tierra, de las casas. Vamos a ver qué nos tiene preparado el poder superior. ¿Verdad? Pásame 3 cartas. Ah, perdón, 3 cartas. Así también de... Como quieras. No, escógelas de... O las revuelvo más. O no, salteaditas para que... Sí, salteadas. Una aquí, otra en medio y otra al final. Van a salir las que tienen que salir. Nadie vio. Vamos a ver. Pásamelas. Listo. Vamos a ver. Ramón. Ok. ¿En qué momento de tu vida te has sentido solo? Perfecto. Fíjate que es algo que sigo experimentando. Ajá. No te puedo decir que siempre me siento totalmente acompañado. Una vez escuchaba a un empresario muy grande de aquí de México que decía: la vida del emprendedor es muy solitaria. Y la verdad es cierto, en ocasiones me siento solo, pero me acuerdo mucho, hasta ya me llegó la emoción. Aquí se vale todo. Me acuerdo mucho también del agradecimiento, ¿sí? Porque el día de hoy tuvimos el viernes pasado en un grupo de inmobiliarios que yo acudo cada viernes a una persona, se llama, tú vas a saber de eso, se llama neurocodificación, algo así. No, biodescodificación. Algo así, tú sabes de eso. Y entonces hablábamos exactamente, hablaba él de el ser agradecido y el nombrar los agradecimientos. Y es ahí cuando me vuelvo a sentir acompañado. Claro. Porque tengo a mi madre, porque tengo a mi padre, porque tengo unos hijos, los cuales amo, tengo una pareja, una esposa que también me atiende, se dedica, enfocada en sus actividades. Entonces, también yo antes acudía mucho a grupos de autoayuda y decían: no estás solo, no estás solo. Y el que ganó un amigo puede conocer a Dios a través de ese amigo. Entonces, sí existe el sentimiento, soy un ser desajustado con mis emociones. En la mañana amanezco y con la música de Rocky Balboa, Eye of the Tiger y todo, y en la tarde-noche yo estoy, ay no, y otra vez pasó esto, ¿sí me explico? Claro. Entonces, sí, contestando tu pregunta, es algo que sigue ahí cotidianamente, pero que tengo terapia, como te comentamos al inicio, tengo terapia para darme cuenta que no, que es solamente mi cabeza. Claro. Y que sabes que nunca estamos solos porque tienes a la persona más importante en tu vida. ¿Sí sabes quién es? Dios. Dios y alguien más. Dios es nuestro ser superior. A mí mismo. Exacto. Y cuando te tienes a ti, te identificas
con esta parte tan importante que es tu identidad y no hay por qué sentirse solo. El tema es saber que cada vez que nos sentimos solos, regresar a casa, que es aquí. Yeah. Entonces, deja esta parte del pensamiento porque son creencias que nos desvinculan de nosotros mismos. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Ya también tocó terapia hoy. Ya vas a ir listo para... Sí. Ok. ¿Quién ha cambiado tu vida y no lo sabe? Qué buena pregunta. Yo suelo, principalmente en los cumpleaños, expresar agradecimiento hacia la persona que cumple años. Y pues creo que la mayoría se los he expresado, pero ¿quién pudiera mencionar yo que no le haya dicho y que no lo sepa? Principalmente yo creo que fue un parteaguas en mi vida bastante fuerte. Bueno, yo estaba, como te contaba, en grupos de autoayuda. Ajá. Y ahí se le conoce como un padrino, un guía sí. espiritual Uh-huh. también. Y fíjate que con él compartí cosas que nunca había compartido. Nunca, jamás. O sea, él sí sabe cuánto peso en defectos y cuánto peso en cualidades. Uh-huh. Yo creo que ni a mi madre ni a mi padre le he compartido esas cosas. Qué hermoso y qué padre que lo expreses y que si te va a ver, que sepas que tienes esa gratitud tan enorme hacia esa persona. Porque seguro ya sabe quién es. Claro que lo sabe. ¿Verdad? Bien. Y como aquí no somos metiches, pues no preguntamos quién es, ¿verdad? Entonces tú sabes quién es. ¿Sí? Si tu vida, fíjate qué bonito, fuera un libro, ¿cómo se llamaría este capítulo que estás viviendo? Buenísima. Yo creo, haciendo una retrospectiva que estoy viviendo el día de hoy, mi familia, mi trabajo, mis proyectos, al día de hoy que estoy tratando de superar muchas cosas que antes me daban miedo desde niño o que no las podía superar. Yo creo que este sería el nombre del libro, podría llamarse La constante lucha por el amor propio. Podría llamarlo. Bien. La constante lucha por el amor propio, porque de eso lucho todos los días. Uh-huh. De quererme más, porque hay veces que no me trato bien, no me elogio, no soy consciente de mis cualidades muchas veces, por estar metido en el estrés, en todo lo que nos lleva al diario vivir, ¿verdad? Uh-huh. Ese sería el nombre. Bien. Por eso te digo que el más importante eres tú y el amor propio se construye día a día. Entonces creo que vas por buen camino, ¿sí? Y para cerrar, tengo otras cartas, ¿no? Estas me encantan. Eso hace que es del nivel 2. Este es nivel 2. A ver, estas son muy lindas, porque son de gatitos. Digo, realmente están muy bonitas, porque vamos a preguntar de todo lo que hablamos ahorita, de lo que acabas de compartir, de tu vida personal, que te agradezco. Pues, ¿cuál sería el resultado de todo esto que has hablado y que has trabajado en tu persona? ¿Te parece? Sí. Entonces, revuélvelas y nada más me das una. Aquí nada más es una. Gracias. A ver cómo nos va, porque en las primeras casi me hiciste llorar y en estas a ver si dices que el nivel 2. No quiero ni saber. Pues, según yo ya le hice una buena revoltura. Te doy solo una, ¿verdad? Pues vamos a ver la del medio, a ver qué sale. Listo. Bien, te fue muy bien. Hoy no lo va a hacer llorar, lo va a hacer sentir feliz. Voy a enseñar la carta, ahorita te explico. Ok. Acá ya la vieron. Ok. Este es el rey de oro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tú has construido, con lo que has trabajado,
está bendito. Y obviamente la parte económica, ahí está. Y también habla de toda esta parte material, que quiere decir que todo lo que tú estás pensando en construir se va a materializar. Wow. ¿Vale? Entonces, qué padre que te haya salido esta carta, porque significa que vas muy bien. Entonces, sigue trabajando en ti, en muchos aspectos, porque hoy lo dije en donde estuve en la mañana. Lo que nosotros somos lo proyectamos en nuestro trabajo. Y si nosotros estamos bien, nuestro trabajo también. ¿Verdad? Entonces, Sin empezar desde el interior. Exacto. No podemos empezar de afuera si no empezamos desde adentro. Entonces yo te quiero agradecer que hayas estado aquí y me encantaría que dijeras cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque, que los puedas asesorar y que seguramente te van a contactar. Muchas gracias. Sí, me pueden encontrar en Instagram como el usuario rmvalúa y también nuestra página de internet es avaluzmadrigal.com. Nuestra página también de Facebook es Avaluz Madrigal, tal cual. Y principalmente en esos 3 canales pueden ver nuestro trabajo y referencias también de clientes anteriores, porque también cuenta mucho, claro, las referencias, pues cómo les ha ido, ¿no? A los que han trabajado con nosotros. Pues muy bien, mil gracias por estar aquí. Y acuérdate, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.